Ahorita grabando y ahorita puedo compartir. Bueno, entonces hoy vamos a empezar sobre la introducción de la bioestadística. Ya, déjame poner aquí en... Ay, déjame disminuir un chance aquí para que no molesten ustedes. Ya. Si ustedes tienen dudas mientras yo estoy hablando, ustedes pueden hablar, o sea, prende el micrófono, hablen, no tienen ningún problema, ¿ya? Entonces voy a empezar. La bioestadística es una ciencia, obviamente, que utiliza la estadística aplicando ella en las ciencias biológicas y en las ciencias de la salud, ¿ya? En nuestro caso, obviamente, vamos a aplicar en las ciencias de la salud, a pesar que les voy a enseñar, claro, cómo se desarrolla un cálculo de algunas pruebas estadísticas, pero lo importante es entenderla dentro de nuestro contexto. ¿Ya? Yo sé que existen varios estudios. ¿Alguien quiere hablar? Escuchando un audio ahí por ahí. ¿No? Ya existen algunos estudios de enfoques qualitativos. Que são estudos de enfoques qualitativos? São aqueles estudos que não se utilizam números, nenhum dado numérico para concluir para concluir a pergunta de sua investigação. Por lo tanto, quando utilizo esta frase, quando vejo que en el grupo de Zoom presencialmente, ellos se enojan un poco conmigo, pero como soy de la escuela positivista, yo creo en eso, que por ser más precisos que las palabras, los números son más adecuados para transmitir las conclusiones científicas. Bueno, yo sé que un estudio de enfoque mixto que utiliza enfoque cualitativo y cuantitativo sería la forma más idónea para hacer una investigación científica. Sin embargo, como yo, Paloma, tengo una visión positivista, yo digo que yo creo que cuando estamos calculando, cuando vemos los números, ellos transmiten muchas ideas de investigación. ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de la bioestadística? La bioestadística normalmente se encarga de recopilar datos, organizar datos, procesar esos datos. ¿Para qué? Para inferir las características de una muestra a la población, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Para la toma de decisiones. O sea, si estamos utilizando datos estadísticos, estamos hablando de números, si estamos estudiando prevalencias de algunas enfermedades, incidencias de alguna enfermedad, estamos calculando mortalidad, morbilidad, tenemos que tomar decisiones, obviamente, en este caso, por ejemplo, en la era del COVID, que estamos ahorita en las casas, claro que la toma de decisiones, primero a nivel nacional, o sea, el gobierno hizo varias restricciones, pero nosotros, después del estado de excepción, creo que es 12 de septiembre, si no me equivoco, ahí la toma de decisión va a ser voluntaria. O sea, quiero decir con eso, claro que personas que necesitan trabajar fuera de casa, como siempre, necesitan trabajar, o sea, no hay como también necesitamos de campesinos para proveer la comida de nosotros, personas, trabajos que se necesitan hacerlo, que el teletrabajo, destacando esta restricción, esta excepción, perdón, obviamente el número de casos va a aumentar de forma considerable y las personas que tienen teletrabajo o ustedes solamente que estudian, fue hacer de forma voluntaria, entonces también eso es una toma de decisión, ¿ya? ¿Cómo hacemos un estudio de investigación que que tenga calidad, ya? Obviamente, no solamente un estudio de investigación, pero para la vida, ¿no? Todos nosotros, piense ahorita algún problema que ustedes tengan, o sea, no es necesario que ustedes me digan. Todos nosotros tenemos algún problema en la vida. Es lo mismo. Para solucionar el problema que tenemos nosotros, solo si ustedes están pensando, uy, alguien de la familia está
tiene una enfermedad terminal, ahí sí ya no aplica lo que les voy a decir, pero si no es esto, ya tenemos que para algún problema, tenemos que tener una buena planificación. O sea, no podemos solucionar ningún problema, ni cuestiones personales, profesionales o científicos, si no tenemos una buena planificación. ¿Qué significa una buena planificación? ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para lograr nuestros objetivos? En el caso de la ciencia, cuando estamos recolectando los datos tienen que tener el menor sesgo posible, porque son sesgos, errores, ¿ya? Más adelante, no hoy, pero creo que también, no está en el, no me acuerdo muy bien, pero si no está, así mismo les voy a indicar. Déjame ver si son ustedes que me están escribiendo por WhatsApp. No se los olvide. Ya. Regresando que nosotros no, el PowerPoint, pero. Estamos aquí. Perdón. Disminuir el mayor sesgo posible. O que quero decir que ninguna investigación científica, nada va a ser 100% idóneo o 0%. Siempre va a haber un porcentaje de error. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, y también al final una correcta exploración de los resultados, lo que significa que hay muchos artículos, creo que está alguna diapositiva por ahí, para adelante, que no usaron técnicas correctas de la estadística, por ende los resultados totalmente sesgados, ¿ya? Ese libro, Cómo mentir con estadísticas, yo tengo en PDF, obviamente no es una lectura obligatoria, voy a poner con una lectura complementaria, está en español también. Es súper interesante de algunos ejemplos que ese libro pone, que cómo podemos mentir con estadística, ¿ya? Y claro, es fácil mentir con la estadística, pero es más fácil mentir sin ella, ¿ya? Les voy a mostrar, no voy a decir nada ahorita, pero les voy a mostrar una diapositiva sobre la parte antiética del uso de la estadística. Además, también hay un gran problema. Nosotros, ustedes si son terapeutas, futuros terapeutas, ojalá, yo conozco bastantes terapeutas, no bastantes, pero considerablemente un número de terapeutas que hacen investigación científica en el país. Algunos son extranjeros, pero todavía están en Ecuador. Infelizmente, sobre algunos compañeros, obviamente, ustedes se van a dar cuenta, profesores que hacen investigación y profesores que no hacen, pero investigadores con poca experiencia en la planificación, análisis estadísticos, es casi seguro que van a tener errores en los datos y eso puede invalidar las conclusiones del trabajo. ¿Qué significa eso? Si hay errores en la planificación de los datos, errores en el diseño metodológico, errores en la cuestión de la estadística, gastaron tiempo, esfuerzo, dinero, dependiendo, para hacer un trabajo que no tiene calidad. Entonces, ahí pueden publicar esos trabajos, profe. Sí, hay un montón de trabajos que son publicados que la revisión por pares no fue la más idónea, pero también, como ustedes saben, hay revistas que tienen factor de impacto. No sé si ustedes saben qué es un factor de impacto, pero el factor de impacto básicamente es el número, hay varios tipos de factores de impacto, pero básicamente es el número de citas que fue tenido por una determinada revista. O sea, no, la cuestión no es solamente publicar, la cuestión es que ellos nos citen. Si hay investigadores que citan mis estudios significa que ellos están confiando en lo que yo he escrito, obviamente. ¿Ya? Aquí en esa gráfica mostrar a ustedes el siguiente. Déjenme utilizar mi lápiz. Mi lápiz, me gusta el color verde. Verá, la pregunta aquí es que
verás, esa gráfica es una gráfica de líneas, o sea, es una gráfica que demuestra claramente una evolución temporal. Está perfecto. Aquí habla del trimestre y aquí habla del Producto Interno Bruto del mercado allá en Argentina expresados en dólares. Perfecto. Supongamos que yo, no sé, en mi gestión, obviamente yo voy a mostrar a ustedes solo esta parte de mi gestión. Obviamente ustedes van a decir, chuta, la gestión de Paloma, el Producto Interno Bruto creció considerablemente entre 2003 y 2007. Normalmente, cuando estamos trabajando con una evolución ya de cualquier cosa, es bueno trabajar entre los 5 y entre los últimos 5 y 10 años. No explicar en mi gestión de 2 años, no explicar solamente en mi gestión de 4 años. Tenemos que explicar la evolución. ¿Alguien me está viendo? No se preocupe, quien me escribió ahorita no se preocupe porque yo no tomé lista, ¿ya? Yo les dije que tengo un problema en el banner. Verás, a mí no me preocupa si ustedes están presentes o no, ¿entienden? Así, claro que yo tengo que poner en el banner, está grabando también, ¿no? Tengo que poner en el banner la presencia de ustedes, pero no se preocupen si ustedes están cayendo, si ustedes están, a veces no tienen internet, si a veces estão utilizando, por exemplo, os dados de celular, aí não pode utilizar a câmera, lo que sea, sem estresse, só escrever-me e eu não me estresso com isso não. Já é importante que estou gravando e que posteriormente vocês podem ver a classe. Bueno, aqui a pergunta de $1 milhão é: ¿qué pasó en este período? Si yo fuera investigador, aquí es de la investigación. Bueno, yo no obviamente. Pero, ¿qué pasó en ese periodo? Esta es la parte que no se entiende, ¿ya? ¿Por qué bajó tanto? ¿Será que fue una transición de gestión? ¿Será que fue alguna cuestión de exportación? ¿Algún problema entre algunas plagas? No lo sé. Entonces, esa es la pregunta de $1 millón. ¿Qué pasó aquí? Yo podría engañar, obviamente, en mi periodo que fue un crecimiento, pero la realidad, si ustedes miran totalmente el contexto del Producto Interno Bruto, ese periodo es una recuperación. Entre 1998 hasta 2000, o sea, había altos y bajos, obviamente ahí hay una intermitencia aquí, ya, pero de la nada bajó considerablemente hasta $100 millones, creo yo que son millones aquí, y después empezó a subir lentamente. Perfecto. Si yo pregunto a ustedes en esta gráfica, esas dos gráficas que llamamos gráficos de barras, gráfico de barras, ¿son las mismas gráficas o son gráficas distintas? ¿Alguien podría decir algo? Gráficas distintas, profe. Ya, Nicole dijo que son gráficas distintas. Las mismas. Son las mismas, profe. Perfecto, perfecto. Son las mismas, ya Nicole, son las mismas. ¿Por qué? En esta gráfica de acá, la escala va de 2 por 2. 2 por 2. Aquí en esta otra escala, 50-50. Las dos gráficas, o sea, yo puedo utilizar las dos gráficas, una de las dos. ¿Cuál es el objetivo? O sea, si yo fuera, por ejemplo, trabajar en algún ministerio, trabajar en la parte de la política, lo que sea, yo quiero mostrar a ustedes una diferencia considerablemente, no, mucho mejor que voy a decir ahorita, mucho mejor. Supongamos, vamos a hablar de la vacuna rusa, ¿ya? Uy, es todo un show, la vacuna rusa, la vacuna de Oxford, la vacuna de no sé de dónde. Entonces hay un grupo A y un grupo B. El grupo B tomó la vacuna para analizar la efectividad, lo que sea. Ahí muestra esta gráfica. Ahí ustedes, puta, mira la diferencia. Y la otra gráfica, esta otra vacuna no tiene mucha diferencia. Pero una cosa súper, hiper, mega importante que les voy a decir ahora, ya, no podemos tomar decisiones
solamente mirando una gráfica de barras, como está ahorita, ¿ya? Nosotros creo que entre el segundo parcial vamos a analizar estadísticamente hablando, si nos permite el sílabo, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Estadísticamente hablando, la diferencia, si existen diferencias significativas entre el grupo A y el grupo B, ¿de acuerdo? ¿Será que porque aquí la diferencia es solamente, o sea, pongamos aquí es 1,8, o sea, 1,85 invento, y aquí es 1. La diferencia son 10 puntos, ya 10 puntos. ¿Será que 10 puntos realmente hace diferencia? Ya no lo sé, tenemos que hacer una prueba estadística. Claro, si estoy analizando, por ejemplo, suplementación para un físico, 10 puntos obviamente puede ser una grande diferencia para un fisiculturista, de alguna suplementación, no lo sé. Entonces, si me sale, lo que quiero decir aquí, que yo puedo tranquilamente manipular la, ¿ya? Para engañar visualmente las personas. Eso quiero decir, eso no importa, ya. Esta otra diapositiva, de acuerdo a una diapositiva que saqué de una revista Nature. Nature es una de las mejores revistas científicas del mundo. Es 2011, pero lo que quiero hablar sobre esto todavía vale hasta el presente momento, ¿ya? Esa gráfica, obviamente, circulares, que demuestra el tamaño, la proporción de número de artículos científicos publicados, puede ver claramente que China, o sea, que China, Estados Unidos, y también hablamos de Irán, proporcionalmente hablando sobre el tamaño del país, Irán, Turquía, publican bastante, ¿ya? Ay, profe, no está Ecuador ahí. Ahí está demostrando básicamente los top 40 de número de publicaciones por año, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la idea, profe, que usted está demostrando eso para nosotros? La idea es que lo siguiente, a mí no me gusta mucho la terminología de país de primer mundo, país subdesarrollado, a mí no me gusta, o sea, no sé si hay otra forma más coherente de hablar sobre esto, pero los países, voy a hablar los países más del norte, del hemisferio norte, voy a hablar así mejor, ¿ya? Tiene una mayor prevalencia de publicaciones. Esto está relacionado con varios factores. Uno de los factores es el financiamiento. ¿Ustedes creen que para desarrollar una vacuna, una medicina, un suplemento, o sea, estudios de ensayos clínicos, que también podemos hablar más adelante, estudios de ensayos clínicos, ¿ustedes creen que es barato? ¿Ustedes creen que desarrollar una vacuna es solamente, o sea, para que cueste 8 o 4 dólares por persona, es barato? Para nada. O sea, son estudios de billones, millones de dólares, ¿ya? Y no sé quién dijo acá en Ecuador, no me acuerdo muy bien, fue en Brasil, ay, podemos desarrollar la vacuna. Se puede desarrollar la vacuna, sí, ¿no? Pero con las cepas de ustedes, o sea, de nosotros, ¿no? A nivel internacional. Pero además, también existen estudios que no requieren tanto fondo, o sea, tanto financiamiento, ¿ya? Hay muchos estudios de terapia física, estudios observacionales, que solamente se aplica la encuesta, el test y analiza el porcentaje de morbilidad, de la prevalencia de morbilidad de una población. Eso normalmente hace el Ministerio de Salud y eso no es que cueste millones de dólares, tranquilamente. Pero, ¿cuál es el otro factor que nos hace no tener muchas publicaciones? Hablo de nosotros Sudamérica, ya no hablo de nosotros Ecuador, estamos hablando de Sudamérica. ¿Por qué? Uno de los factores que siempre, chicos, o sea, todas las exposiciones que yo doy, cualquier cosa en mi vida que yo hablo de la lectura, ¿ya? ¿Cómo podemos tener pensamiento crítico si no leemos? O sea, no es solamente leer, es leer y entender, argumentar, escribir para la mayoría de las personas, yo estoy dentro de ese grupo, escribir es una de las habilidades más difíciles que existe. Para algunas personas, los escritores, para ellos debe ser un poquito, o sea, no sé, no digo, no voy a decir fácil, pero para un escritor, o sea, más fácil que para mí, obviamente.
pero, infelizmente, yo no me acuerdo muy bien la tasa de Ecuador, pero en Brasil, yo me acuerdo, para el año 2018, si no me equivoco, el promedio de lectura era menos de 2 libros al año. Profe, 2 livros, estou falando de promédio, chicos. Ou seja, não estou falando de livros de bioestadística, livros de ciência aplicada básica, estou falando de qualquer livro. Vocês podem ler sobre futebol, podem ler sobre novelas, lo que vocês les gustam, ¿ya? É uma vergonha, é uma vergonha. Então, vocês, se algum chico ou chica que tem hijos, por favor, alimentem seus niños com livros, ¿ya? Para que puedan empezar a desarrollar a leitura. Aquí muestre otro ejemplo, yo saqué del Senacit, o sea, 2015, pero todavía sirve porque está hablando sobre, también, ustedes pueden ver que la eje de la X aquí es el tiempo y la eje de la Y es el número de artículos publicados. Está comparando Brasil, que está en rojo, y Ecuador, que está en azul. Si ustedes miran esa gráfica, obviamente Brasil tiene muchas más publicaciones que Ecuador, obvio. Pero ustedes podrían explicar el motivo por lo cual Brasil tiene más publicaciones que Ecuador. ¿Pueden decirme? ¿Alguien? Belén Bastidas, perdón. Belén. ¿Estás viva, Belén? Ya, perfecto. ¿Tú puedes decirme algo en esa gráfica por qué Brasil tiene más artículos publicados que Ecuador y hasta 2011? La verdad no sabría, profe. Pero Puede piense, ser dime, hable. ¿Puede ser qué? Puede ser que hay mucha más investigación que aquí en Ecuador e incluso puede haber más recursos por lo que ahí publicaron estos artículos. Ya, gracias, Belén. Ya. Básicamente es casi eso, Belén. Infelizmente no lo sé muy bien, pero aquí tampoco no analizaron esos datos proporcionalmente por número de habitantes, porque Brasil es un país continental. Eso ya sabemos, ¿verdad? Y Ecuador es un país chiquito. Obviamente, Brasil tiene un mayor número de universidades, por ende, un mayor número de estudiantes y, consecuentemente, mayor número de investigadores. Es fato. Yo había mostrado, o sea, un día yo mostré esa gráfica a algún congreso, no me acuerdo muy bien, y también pregunté a la población, tipo, la población no, a los individuos que estaban presentes, y hablaron, o sea, en el propio Ecuador hablaron que nosotros no hacemos investigación, que no nos importa, o sea, acabó con el país, o sea, tipo, que nosotros no hacemos, hablo de nosotros porque yo vivo en Ecuador, ¿verdad? Entonces hablo de nosotros. La idea, chicos, verán, apesar que ustedes miran la barrita azul, ¿no? Porque esos datos son de Senacit, ¿ya? Entonces, esos datos son revistas indexadas en Scopus, o sea, indexadas en Scopus son revistas de alta calidad. Si se suma revistas indexadas en Latindex y otros lugares, ese número fijamente va a aumentar, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero decir ahí, ese número obviamente es mucho mayor, el número real es mucho mayor lo que está demostrado en esta gráfica a nivel nacional, pero el problema, mirando de la poca experiencia, ¿no? De los 10 años que estoy acá en Ecuador haciendo investigación, la poca experiencia lo que he visto es que, no sé si ustedes ya vieron con empatía a sus docentes que están muy cansados, ustedes ven, que están sobrecarregados, creo que se llama así, perdón por el español. Y no, si estamos súper cansados, sin tiempo, con un montón de otras actividades, ¿ustedes creen que nosotros vamos a hacer investigación? Nada, ya para nada. Nosotros sabemos que nuestra universidad, la Católica, ¿está grabando eso? Sí, está grabando, ya. La Católica es una universidad de docencia e investigación. Hay universidades que es solo para docencia, ya, pero la Católica es docencia e investigación. ¿Qué significa eso? Que nos obliga a nosotros a publicar, a escribir artículos. La pregunta, voy a preguntar a ustedes, chicos, yo no voy ni contestar esta pregunta. Si ustedes ven sus docentes o si sus padres son docentes,
sus tíos o lo que sea que ustedes conozcan son docentes, ¿ustedes creen que actual, vamos a hablar de actualmente, ¿no? Actualmente en esta crisis, ¿ustedes creen que vamos a hacer estudios de calidad? De calidad. Solo me contesten. Profe, ¿puede repetir? Porque justo se le entrecortó. Ya voy a poner aquí el micrófono en la boca mejor. Ya, Irani, ¿verdad? Irani. Ya, entonces la pregunta es, ustedes que conocen algunos profesores de su área de terapia física, quizás sus papás son docentes, o sus tíos, o alguien que ustedes conozcan son docentes, ¿ustedes creen que todas las actividades que nosotros, incluida a mí, todas las actividades que tenemos que hacer, ¿ustedes creen que vamos a escribir un artículo de calidad? No. Ya, exacto, no. Entonces, bueno, ustedes saben, soy extranjera, obviamente, no, o sea, no voy a hablar de correísmo, no correísmo, de moreno, no moreno, de Maduro, no Maduro, de Bolsonaro, no Bolsonaro, a mí me vale eso, estoy grabando para las palabras, ¿verdad? Entender lo que quiero decir. A mí no me importa quién está en el poder, lo que importa es lo que están haciendo en el poder, ¿ya? Infelizmente, yo hablo infelizmente mismo, por cuestiones de la crisis, pero muy, muy antes mismo, no voy a hablar ni del pobre virus chino, o sea, voy a hablar de antes mismo. La carga laboral es tan grande que un docente para leer un artículo, yo hablo uno de los millones que deben leer, obviamente ellos no van a tener la capacidad, o sea, física, tampoco psicológica, para hacer un estudio que publique en Nature, por ejemplo. Claro que hay excepciones, ¿no? Hay profesores que no sé ni cómo leen 50 artículos por día, un día yo quiero ser como ellos. Pero infelizmente, nuestro sistema educativo, yo voy a hablar, está grabando, ¿no? Yo voy a hablar así mismo. Nuestro sistema educativo a nivel Sudamérica hace que nosotros estudiantes, yo también me incluyo porque también soy estudiante, que nosotros somos mejores en hacer exámenes que críticos. Somos expertos en exámenes. Memorizamos todo o que hay que memorizar para hoy y mañana olvidamos. Esse é um grande erro que uma vez estava em um congresso, estava aí algumas autoridades e mi jefa dijo, Paloma, mantenga la calma quando vas a exponer. E eu, claro, seré fina. Que fina? E comecei a enojar-me já, eu estava falando de donação de órgãos, que é minha área de estudo, comecei a enojar-me, falei mal mesmo e depois hablé con el señor allá, directo no sé de dónde, dijo que tenía la razón, porque realmente no hicieron nada. ¿Qué voy a mentir? Ya, claro, no podía matarme, no sé, no, y encontrarme muerta por ahí, pero ya nada, ya pasó, ya nada. Pero regresando aquí a nuestra clase, porque somos solamente meros estudiantes sencillos, no vamos a entrar en pelea de tiburones, ¿verdad? Entonces, lean, chicos, lean, y no tengan miedo. En esta parte yo puse aquí algunos prints de algunos artículos que muestran, por ejemplo, que errores, por ejemplo, en este journal aquí, journal es la revista, errores estadísticos en estudios de psiquiatría. Gente. Imagínense, ay, profesor antigo, 1979, no, sí, antigo, claro, joven, pero existe, si ustedes buscan PubMed, ¿saben dónde es PubMed, verdad? Ustedes deben conocer esa base de datos. Pongo aí em inglês, statistical errors, ustedes vão encontrar, Jesus, um montão. Eu tenho aqui em minha parede já sobre errores de estadística e área da medicina. Aqui sempre estou mirando isso, já? Por quê, chicos? Porque verão, quando nós outros e ustedes vão fazer uma publicação, tem que ser revisado por pares ciegos, hablamos. Ou seja, as pessoas que nos vão revisar o artículo não devem conhecer-nos, ou seja, nós outros não podemos pôr nosso nome e nós outros não temos que conhecer as pessoas que vão revisar, porque tem que ser pares ciegos, não, nadie nos conhece. Então, já tive a experiência de revisar artículos também com alguns grupos e desses grupos não tinha conhecimento da parte estadística. Então, eu tenho conhecimento da parte prática, da terapia, de lo que sea, aí eu reviso essa parte, pero se olvidam da parte estadística. Se vocês são revisores, se
Ustedes tienen que hacer algunas críticas sobre artículos. Obviamente, tienen que conocer la parte del diseño, que es lo que vamos a estudiar. Si es algún estudio, peor estudio epidemiológico, chicos. Estudios epidemiológicos. Alguien me está escribiendo, déjame ver. Están enojados conmigo, no sé. ¿Dónde está el chat? Uy, estoy pasando y... Ok, no importa. Está bien, no importa. Por tanto que estoy grabando, que ele vea después. ¿Ya? No importa que estamos. Entonces, a nivel nacional también. A nivel nacional, no me acuerdo ahorita la fecha, perdóname que no puse la fuente, pero lo que había encontrado, creo que encontré en Senacit fijo esos datos. 66% de los estudios nacionales felizmente tenían su análisis estadístico. Si fue bueno o malo, ya no lo sé. Pero no, 66% no. No, claro, el análisis estadístico, pero la metodología, la 97% sí usaron. Y también informaron la técnica utilizada. Las técnicas que tenemos, no sé si vamos a tener clase de esto, porque ustedes deben tener clase de investigación aparte. Técnicas, la encuesta es una técnica, la entrevista es una técnica, la observación es una técnica, la antropometría también es una técnica. Entonces, todo eso son técnicas, no del área de la estadística, pero técnicas de estudios de investigación. ¿Por qué es importante la estadística? Así es facilito. Es importante para tomar decisiones. Ahí yo pregunto a ustedes, ¿en qué área puede aplicar la estadística? Yo digo, en todas las áreas. En gobierno, en la industria, en la academia, con algo de académica, la parte, o sea, de las universidades, ¿no? Entonces, pueden aplicar la estadística en cualquier área, ¿ya? No les voy a prometer cosas que no se pueden cumplir, pero con 95% de confiabilidad, que también les voy a explicar qué significa ese 95% que tanto usamos en bioestadística, y 95% de confiabilidad. Si ustedes van a ser, no voy a hablar de experticia, pero si ustedes entienden la estadística, epidemiología, todo que esté relacionado con la investigación científica, yo estoy con 95% de confiabilidad que ustedes no van a quedar sin trabajo. Claro que terapia física es diferente de nutrición, porque nutrición es mucho más fregado cuando hablamos de trabajo. Terapia física, como enfermería, es un poco más fácil encontrar trabajo en hospitales, en clínicas, o ustedes pueden abrir sus propias clínicas. Pero si ustedes quieren ser investigadores en el futuro, entrar en la academia de ciencias en el Ecuador, o lo que sea que quieran trabajar con esto, ustedes van a ser bien, ¿cómo se llama la palabra? Bien requisitados. Creo que la palabra es esta. ¿Ya? Uy, repitió. Ahorita hablamos de la parte ética de la estadística. Voy a poner toditas aquí porque a mí no me gusta pasar uno por uno. Verán, la primera parte antiética de la estadística que se utiliza, comparar datos que no siempre son comparables. ¿Ya? Yo siempre hablo así, comparar manzanas con peras en mis estudiantes de nutrición. Para el profe son frutas, pero no entendieron lo que quiero decir, ¿ya? Yo puedo hacer un estudio, yo puedo relacionar, déjame sacar eso. Yo puedo relacionar, por ejemplo, la intensidad solar de hoy y el número de artículos que yo he leído por día. ¿Puedo hacer ese estudio? Sí puedo. O sea, yo puedo poner, cuanto mayor es la intensidad solar, mayor número de artículos yo voy a leer. No estoy hablando de causalidad. Estoy hablando de una mera asociación. Ya voy a explicar a ustedes lo que es esto. ¿Ya? Derivar conclusiones de datos no representativos. Ustedes, no sé si ustedes estudiaron ya investigación, no creo que sí, ¿verdad? No sé. Alguna cosa ustedes estudiaron de investigación, pero no importa. El idóneo estudia toda la población, ¿ya? Pero por la mayoría de las veces sacamos muestra. Y hay muestras representativas y muestras no representativas. Pero en forma sencilla, profe, ¿qué es una muestra representativa? Una muestra representativa es, por ejemplo, yo tengo 1000 diabéticos. Hice los cálculos para tener una muestra representativa y me salieron 300. Los resultados de los 300, yo puedo inferir a los 1000.
¿ya? Normalmente, algunos estudios no tienen muestras representativas. Entonces, por eso que la segunda frase dice, derivar conclusiones de datos no representativos. Por ejemplo, decir algo, por ejemplo, ahorita estamos en el COVID, ¿ya? Decir que uno de los factores de riesgo, claro, que uno de los factores de riesgo para desarrollar el COVID, pues el COVID-19 es la enfermedad y el virus se llama SARS-CoV-2, ¿no? Pero para desarrollar COVID es la edad, ¿ya? Claro que a principio, ¿no? Claro que en la mayoría de los adultos mayores fallecieron o tuvieron el COVID-19. Perfecto. Pero supongamos que hacemos un estudio a nivel cantonal. Vamos a pensar en Cantón Quito, ¿ya? Creo que Quito es cantón, ¿verdad? Debe ser cantón, ya. Nunca sé esa cosa de cantón, parroquia, tantos nombres, pero en fin. Vamos a estudiar Quito, ¿ya? Y descubrimos que en Quito la mayoría de las personas que tuvieron COVID, sin fallecimiento, eran adultos maduros de entre 30 a 40 años, no eran adultos mayores. Ya, entonces yo no puedo concluir que uno de los factores de riesgo son personas adultas, ya adultos maduros. No puedo concluir eso, porque solo estudié un pequeño cantón. Yo no hice un estudio representativo, ¿ya? Otro es ocultar parte de las evidencias. Uy, eso, si ustedes tienen papás médicos, no sé, voy a hablar mal un poquito, porque un grupito de investigadores que adoram ocultar evidências são os médicos, né? Eu trabalho com eles e há coisas que eu penso, para que, Rob? Para morir com os dados? Para morir? Ou seja, tu tens que compartilhar com a população. Lo mesmo passa com o Ministério de Saúde, que diz, não, porque estamos aplanando a curva. ¿Dónde estamos aplanando a curva? Aí se foram à praia a gente, ustedes, creo que também vocês foram à praia, que não me vão dizer, mas vocês foram também. E vieram com um montão de vírus Pokémon, de um montão de vírus evoluídos aí, cambiados, mutados, e aí se oculta essa parte, né? Porque até agora, não. Anteriormente, cada dia, o periódico El Comercio dizia, temos 3.000 infectados, 10.000 ahorita já pararam, não? Porque o número de pessoas com enfermidades mentais aumentaram. Pero, enfim, manipular gráficas, já falamos sobre isso, confundir associação com causalidade, isso vai ser uma classe super especial que les vou explicar. Vou dar somente um exemplo. Há um estudo de verdade verdadeira, que les vou hasta mostrar depois uma gráfica em WhatsApp, que fizeram um estudo na cidade dos Estados Unidos, evaluando a relação entre o número, a taxa de divórcio e o consumo da margarina de uma marca tal. O sea, havia uma correlação forte. Exatamente isso, Carlos, com tu cara, exatamente essa cara. O sea, havia associação? Sim, havia associação, mas não significa porque eu me divorciei porque eu comprava a margarina. Tá. E também havia sobre o número de películas de Nicolas Cage e a taxa de muertes com populações ahogadas, não? Tipo, ahogamento que se chama, não? O sea, eu vi a película de Nicolas Cage, me deprimí e me lancei à piscina, ao mar e queria morrer. É uma mera, chamamos isso de correlação espúria. Vamos falar sobre isso, já? Les vou mostrar as gráficas que existem nos estudos. O sea, eu posso associar qualquer coisa na vida, eu posso utilizar a estadística para fazer qualquer loucura e o que vocês queiram. Pero não é causalidade, de acordo? Utilizar gráficas enganosas, informação insuficiente e muestras pequeñas. Eu sei que, de acordo com o Ministério de Saúde, vou inventar, não? Inventar não, porque eu creio que é verdade. Creo que 5 o 10% de los niños ecuatorianos tienen malnutrición, ¿ya? Pero si 5 o 10% de una población, no me acuerdo el número de la población, no sé cuántos somos 3 millones, 1.000 billones de personas, no lo sé. Si yo utilizo 30 niños, yo estoy estudiando fracturas del hombro, fracturas de la rodilla, o sea, efectividad de una técnica manual de terapia física. Para analisar a efetividade, eu não vou utilizar 30 pessoas. Não tem sentido. Eu tenho que utilizar uma muestra representativa. Já. Como entendo a estadística? Chicos, apesar que a estadística
la gente piensa, chuta, profe, qué difícil. Nuestros propios compañeros de docencia piensan que mira un número se asustan. Calma, joven, calma, no es así. ¿Ya? ¿Por qué utilizamos actualmente cinturón de seguridad? ¿Por qué utilizamos? Obvio, porque anteriormente había mucho más riesgos de muerte, ya cuando hay un accidente, si no utilizaba cinturón de seguridad. Hay muchas pruebas que ustedes pueden mirar en YouTube, o sea, de acuerdo con la velocidad del carro, si la gente se lanza, o sea, si choca, se lanza por la ventana, no sé, ¿ya? Entonces, todo eso es la estadística. Un nuevo tratamiento es más efectivo, o sea, perdóname chicos o chicas que utilizan la homeopatía, no sé cómo se pronuncia eso, homeopatía, creo. Yo soy del grupo de los positivistas que cree que la homeopatía es un placebo, a pesar que yo tomo también medicinas naturales, pero porque yo creo que me funciona, es una creencia mía que me va a funcionar, con fe que eso va a funcionar. Entonces, pero la cuestión es que yo puedo hacer análisis de efectividad entre la homeopatía y la medicina tradicional. Sí, puedo hacer tranquilamente. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener diabetes, para tener cáncer de pulmón, para tener cualquier enfermedad? Eso es con la estadística joven. ¿Ya? Entonces, todo es estadística. El primer ejercicio que yo no me acuerdo que pasé para ustedes, yo pasé esa lectura, importancia de la estadística en la salud. Esa lectura, déjame ver en WhatsApp, porque WhatsApp me dice todo. Déjame ver si subí alguna, porque como no confío en ustedes me mienten. No, ahí hablé de, no, entonces no pasa esa lectura. Claro, ustedes me mienten. Creo que el Carlos se queda de la, se muere de la risa. Ya, verán. Para la próxima semana, ¿cuál será nuestra tarea? ¿Ya? El ejercicio número... micrófono. El ejercicio número 1, individualmente, es una lectura, está en español, que es la importancia de la estadística en el área de la salud. Les voy a enviar tanto por el EVA, que voy a arreglar bonitamente, no tuve tiempo, y también les envío por WhatsApp, que es más fácil, ¿ya? Esa es la primera actividad. ¿Ustedes ya formaron grupos? Si formaron grupos, yo quiero hoy, o sea, hasta hoy, medianoche en WhatsApp. Profe, el grupo nuestro está conformado por, o sea, les dije hasta 8, no 8 o 10 personas, no me acuerdo. Tal, porque hay, con esa conformación yo subo eso en el EVA. Eso es muy importante. Entonces yo quiero hoy, y el segundo artículo que ustedes deben leer, ustedes deben buscar en grupo, deben buscar un artículo relacionado con su área, que es la, ¿cómo se llama ustedes? Son terapeutas, relacionado con la estadística. Todavía estamos hablando de estadística, ¿ya? También ustedes van a buscar un artículo, van a leer y voy a preguntar a ustedes por uno tranquilamente. ¿Cuántos minutos estamos ya? A mí no me gusta grabar mucho, más de una hora. Estamos 50 minutos de grabación. Ya, bueno, voy a quedar hasta acá, creo yo. Ya, déjenme parar de compartir. Bueno, verán chicos, ustedes tienen dos actividades. La primera actividad, la lectura del artículo. La segunda actividad, una búsqueda del artículo relacionado a su área. Ya en grupo, conforme el grupo y ponga en WhatsApp. ¿Qué quiero? ¿Cuál fue el objetivo de la clase introductoria de la parte de estadística? Porque también vamos a hacer una clase introductoria de la parte de epidemiología, obviamente. Pero para entender epidemiología, tenemos que entender un poco de la estadística. Y una pregunta que les hago, si yo les pregunté eso, no me acuerdo la respuesta. ¿Ustedes tuvieron alguna clase de investigación científica? ¿O sí, Nicole? ¿Sí? ¿Puede explicarme más o menos lo que estudiaron? Sí, profe. Tipo, ¿qué estudiaron más o menos en eso? Nos enseñó, o sea, a encontrar información en buscadores que eran verídicos, Ya. que
que tenían fuentes bibliográficas, o sea, corroborantes, y también nos enseñaron o sea, a cómo citar y esas cosas. Ya, pero no les enseñar tipos de estudio observacional, experimental, prospectivo, retrospectivo, longitudinal, transversal, descriptivo, analítico, nada de eso. ¡Ah! No, profe. Jesucito, entonces me va a tocar enseñarles a ustedes eso. Ya, no importa, o importante é que estamos aqui. Déjame parar de gravar, porque eu gravo todo que...